Imagina viajar en el tiempo, retroceder 50.000 años y encontrarte con un mundo completamente desconocido. No estamos hablando de la Australia que conocemos hoy, donde serpientes venenosas, tiburones blancos y cocodrilos acechan en ríos y mares. Number. Estamos hablando de un Australia prehistórico, una tierra salvaje y despiadada, donde la naturaleza no tenía piedad. En aquel tiempo, Australia era una arena de gigantes y depredadores implacables, criaturas que parecen más un producto de la imaginación que de la realidad. La región estaba gobernada por monstruos reptilianos, aves colosales y mamíferos de proporciones descomunales que hacían que cualquier intento de supervivencia pareciera un acto de locura. Piensa en cocodrilos terrestres que corrían más rápido que tú, serpientes gigantes que desgarraban carne en lugar de tragarla, y lagartos venenosos que podían alcanzar tamaños imposibles. Incluso los animales herbívoros eran tan grandes y peligrosos que enfrentarse a ellos podía significar una sentencia de muerte. Pero aquí no termina la historia. Mientras los animales desarrollaban herramientas mortales para sobrevivir, un nuevo jugador entraba a escena: el ser humano. Aquellos primeros exploradores y cazadores debieron enfrentarse a un desafío inimaginable. No solo tenían que lidiar con un entorno brutal y despiadado, sino que se toparon con criaturas que bien podrían considerarse los verdaderos monstruos de la historia. ¿Estás listo para adentrarte en una época donde la vida era una lucha constante? Donde cada sombra ocultaba un depredador y cada ruido podía ser el último que escuchabas? Prepárate para conocer a los verdaderos gobernantes del Australia prehistórico, seres tan aterradores que hacen que los animales modernos parezcan inofensivos. Ajusta tu asiento, respira profundo y acompáñame en este viaje al pasado. Te prometo que nunca volverás a ver a Australia de la misma manera. En el Australia prehistórico ningún lugar era seguro. Si pensabas que podrías escapar en tierra firme o sumergirte en el agua para huir, el King Kana tenía otros planes. Este monstruo no era un simple cocodrilo, era una auténtica máquina de cazar que reinaba sobre tierra y agua por igual. El King Kana, cuyo nombre significa cocodrilo terrestre en referencia a sus extraordinarias habilidades, rompía todas las reglas que conocemos sobre los cocodrilos modernos. A diferencia de sus primos acuáticos de hoy, este reptil caminaba con soltura sobre tierra firme, gracias a sus patas largas y robustas que mantenían su cuerpo elevado del suelo. Esta adaptación le permitía no solo desplazarse con agilidad, sino también sprintar, algo impensable en un cocodrilo actual. Tamaño y poder. Los adultos más comunes del King Kana alcanzaban 6 metros de longitud y pesaban alrededor de 440 kilogramos, el equivalente al peso de un oso polar adulto. Pero se han encontrado fósiles que sugieren la existencia de individuos más grandes, de hasta 7 metros. Esta combinación de tamaño y agilidad lo convertía en un depredador imbatible en la cadena alimenticia. Una mordida para el terror. Lo que realmente distinguía al King Kana era su mordida aterradora. Sus dientes no eran como los de los cocodrilos modernos, que desgarran y sujetan a sus presas. Eran afilados, cerrados y comprimidos como cuchillas, similares a los dientes de los dinosaurios carnívoros. Cada mordida cortaba grandes porciones de carne y músculo, haciendo que escapar fuera prácticamente imposible. Los científicos llaman a este tipo de dentadura dientes sifodontes, una herramienta natural de destrucción. Si esto no fuera suficiente, se cree que el King Kana era también un nadador excepcional. Aunque su cuerpo estaba mejor adaptado a la tierra, su cola plana y poderosa le permitía deslizarse por el agua con sorprendente rapidez. Esto significaba que ningún lugar era seguro. Si te atrevías a correr, te alcanzaba. Si intentabas nadar, te seguía. Un depredador, supremamente adaptado. El King Kana era un depredador del Pleistoceno, una época en la que la evolución produjo algunas de las criaturas más letales y fascinantes que jamás hayan existido. Su combinación de características terrestres y acuáticas lo hacía prácticamente invencible, dominando un territorio donde la competencia por el título de depredador alfa era feroz. Este monstruo cazaba grandes mamíferos prehistóricos, pero no se detenía ahí. Los humanos que se aventuraban en estas tierras no eran más que presas ocasionales. Imagina enfrentarte a una criatura de 6 metros, con dientes afilados como navajas y una velocidad que te deja sin opciones de escape. Solo la idea es suficiente para helar la sangre. ¿Crees que podrías sobrevivir en un mundo donde el King Kana reinaba sin rival? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más sobre los monstruos que caminaron sobre esta tierra. El viaje apenas comienza.
Si piensas que el dragón de Komodo es uno de los depredadores más temibles del mundo actual, te invito a imaginar a su primo prehistórico, una versión colosal y aún más aterradora, la megalania. Esta criatura fue, sin duda, el lagarto más grande que haya existido, una verdadera pesadilla reptiliana que gobernaba las tierras de Australia hace decenas de miles de años. Dimensiones de una bestia imposible, la megalania no era un simple lagarto. Sus dimensiones desafiaban cualquier estándar conocido. Longitud máxima, hasta 7,9 metros. Imagina algo tan largo como un autobús escolar. Peso colosal, hasta 2 toneladas. Esto es casi el doble del peso de un automóvil promedio. Incluso los individuos más pequeños de esta especie ya resultaban intimidantes, con longitudes de 3,5 metros y un peso de 350 kilogramos, similar al de un tigre de Bengala adulto. Su cuerpo era robusto y poderoso, con patas fuertes que sostenían su enorme masa, permitiéndole cazar con una mezcla letal de agilidad y fuerza bruta. Armas naturales: dientes, veneno y garras. Lo que hacía de la megalania un cazador perfecto era la combinación de herramientas mortales que poseía: dientes afilados y curvados. Sus dientes eran largos, afilados y ligeramente curvados hacia atrás, lo que les permitía aferrar con fuerza a sus presas. Al morder, desgarraba piel, carne y músculos, asegurando que ninguna víctima escapara fácilmente. Veneno paralizante. Al igual que su pariente moderno, el dragón de Komodo, la megalania no solo dependía de su fuerza física, se cree que también era venenosa, un rasgo característico de los varanos monitores actuales. Su veneno actuaba como anticoagulante, evitando que la sangre de su presa se coagulase. Esto llevaba a hemorragias internas, infecciones y, en última instancia, a un shock mortal. La estrategia era simple pero eficaz: morder, retirarse y esperar. Con el tiempo, el veneno debilitaba a la víctima hasta el punto de que no podía escapar ni defenderse. Garras afiladas y poderosas. Sus patas delanteras estaban equipadas con garras curvas y afiladas, ideales para sujetar y desgarrar a sus presas o defenderse de cualquier rival. Estrategia de caza: sin prisa, sin escape. A diferencia de otros depredadores que dependían de la velocidad, la megalania no necesitaba apresurarse. Sus estrategias de caza eran muy similares a las del dragón de Komodo. Primero atacaba con una mordida certera, inyectando su veneno y causando heridas profundas. Luego seguía a su presa a distancia, dejando que el veneno hiciera su trabajo, debilitándola lenta y dolorosamente. Finalmente, cuando la víctima estaba completamente agotada y sin fuerzas, la megalania se acercaba para dar el golpe final. No importaba cuán grande o fuerte fuera la presa, una vez mordida, su destino estaba sellado. El verdadero depredador alfa. En el Australia prehistórico, la megalania no tenía rivales. Sus características físicas y habilidades de caza la colocaban en la cima de la cadena alimenticia, cazando desde mamíferos gigantes hasta los primeros humanos que pisaron esas tierras. Para aquellos humanos primitivos, encontrarse con una megalania debía ser una experiencia sobrecogedora. Imagina estar en el bosque, sintiendo el suelo vibrar bajo tus pies, oír un siseo grave en la distancia y darte cuenta de que una sombra colosal te acecha entre los árboles. En ese momento no había escapatoria. El legado de la megalania. Aunque esta bestia se extinguió hace miles de años, su legado aún persiste. Su pariente más cercano, el dragón de Komodo, nos ofrece un vistazo de lo que alguna vez fue la megalania, pero en una versión mucho más pequeña. Sin embargo, incluso a menor escala, los varanos actuales siguen siendo depredadores letales, lo que nos hace imaginar con temor lo que habría sido enfrentarse al rey de los lagartos gigantes. En el aterrador paisaje del Australia prehistórico, donde cocodrilos terrestres y lagartos gigantes dominaban la tierra, acechaba una amenaza silenciosa y letal. La Wonambi, una serpiente gigantesca que convertía cuerpos de agua en trampas mortales. Mientras los humanos y animales de la época intentaban evitar a los depredadores visibles, esta serpiente esperaba en las sombras, invisible entre la maleza o sumergida cerca de ríos y lagos. Era la emboscada definitiva, un ataque certero y letal que no dejaba espacio para el error. Tamaño imponente, una bestia de 6 metros. La Wonambi, perteneciente a la ahora extinta familia de las Matsoiidae, podía alcanzar hasta 6 metros de longitud, similar al tamaño de una pitón reticulada moderna, pero con un comportamiento y una anatomía únicos que la hacían aún más temible.
Su cuerpo musculoso y robusto le daba la fuerza necesaria para aplastar y sofocar a sus presas sin esfuerzo. A diferencia de otras serpientes gigantes actuales, como la anaconda o la pitón, la guanambi no dependía únicamente de su tamaño. Su habilidad de emboscar y su naturaleza sigilosa la convertían en un verdadero terror para cualquier criatura que se acercara al agua a beber o refrescarse. Método de caza. La constricción perfecta. La guanambi era maestra de la emboscada. No necesitaba veneno ni grandes persecuciones. Su estrategia era tan simple como brutal. Inmovilidad total. Permanecía completamente oculta, utilizando su cuerpo para mezclarse con el entorno o quedarse sumergida bajo el agua, esperando a que una presa desprevenida se acercara. Ataque fulminante. En un abrir y cerrar de ojos se lanzaba con una rapidez impresionante, enrollándose alrededor de su víctima. La constricción mortal. Con cada respiración que intentaba tomar la presa, la guanambi apretaba más, sofocando lentamente al animal y cortando el flujo de sangre hacia su cerebro y corazón. Pero aquí viene lo más aterrador. La guanambi no actuaba como las serpientes modernas. Una muerte diferente. Desmembramiento brutal. Lo que realmente distinguía a la guanambi era su mandíbula rígida. Mientras que las serpientes actuales tienen mandíbulas flexibles que les permiten tragarse a sus presas enteras, la anatomía primitiva de la guanambi le impedía hacerlo. Esto obligaba a esta serpiente gigante a desarrollar un método de alimentación mucho más macabro. Tras asfixiar a su presa, desgarraba la carne utilizando sus dientes afilados y ligeramente curvados. En lugar de tragar de una sola vez, desmembraba a sus víctimas, arrancando trozos de carne y músculo con su poderosa mordida. Es probable que incluso pudiera destripar a animales grandes, causando una muerte lenta, brutal y sumamente dolorosa. Este método, más cercano al de un depredador carnívoro que al de una serpiente moderna, hacía de la guanambi una criatura aún más terrorífica para sus presas. Un depredador implacable. La guanambi no solo cazaba pequeños animales, su tamaño y fuerza le permitían enfrentarse a presas mucho más grandes, como los marsupiales gigantes y aves prehistóricas. Incluso los primeros humanos que pisaron el continente australiano habrían tenido encuentros desafortunados con esta serpiente colosal. Ponte en su lugar, caminas tranquilamente hacia un río para refrescarte, cuando de repente el agua explota y una serpiente de 6 metros se enrolla a tu alrededor. Tu destino estaría sellado en cuestión de segundos, y si tuviste la suerte de no morir asfixiado, la guanambi terminaría contigo de una manera aún más horrible. Un legado perdido. La guanambi fue una de las últimas representantes de un linaje de serpientes primitivas que vagaron por el planeta durante millones de años. Su extinción coincidió con la llegada de los humanos a Australia y el cambio en los ecosistemas, pero su presencia aún persiste en las leyendas de las culturas indígenas australianas. Se cree que muchas historias de serpientes gigantes y monstruos acuáticos, conocidas como el serpiente arcoíris en las tradiciones aborígenes, podrían estar inspiradas en encuentros reales con los últimos ejemplares de guanambi. En el despiadado mundo del Australia prehistórico, donde cocodrilos terrestres y serpientes gigantes acechaban, emergió un depredador sorprendente y único, el tilacóleo, conocido popularmente como el león marsupial. A diferencia de los felinos modernos, este carnívoro no pertenecía a la familia de los gatos, sino a un grupo de marsupiales, parientes lejanos de los koalas y wombats. Pero no te dejes engañar. El tilacóleo era uno de los cazadores más formidables que haya existido en el continente, el depredador más poderoso de Australia. Aunque su nombre sugiere cierta similitud con los leones africanos, el tilacóleo era muy distinto, tanto en apariencia como en comportamiento. Era un cazador robusto y compacto. Tamaño. Similar al de un tigre moderno, con una longitud de 1.5 metros y un peso de entre 100 y 160 kilogramos. Construcción corporal. Su cuerpo musculoso y compacto estaba diseñado para el poder, no la velocidad. Lo que realmente lo distinguía era su mordida incomparable. Los científicos estiman que el tilacóleo tenía la mordida más poderosa de cualquier mamífero conocido, cuando se mide en relación a su tamaño corporal. Una mordida mortal. La dentadura del tilacóleo era una obra maestra de la evolución. Poseía incisivos grandes y afilados, similares a los caninos de un tigre, perfectos para perforar y sujetar carne.
Sus molares carnívoros estaban transformados en cuchillas afiladas que podían cortar carne y huesos con facilidad. Con una fuerza de mordida estimada en 1000 newtons, podía romper huesos y destrozar la columna vertebral de sus presas con un solo mordisco. Este método de caza era rápido y eficiente. Se cree que podía matar a un animal grande en menos de un minuto, perforando su tráquea, arterias vitales o columna vertebral con precisión quirúrgica. Garras retráctiles, armas letales. Si su mordida no fuera suficiente, el tlacoleo también estaba equipado con garras retráctiles en sus patas delanteras, una característica única entre los marsupiales y más parecida a la de los felinos actuales. Estas garras afiladas y curvas le permitían sujetar a sus presas con firmeza, desangrarlas o despedazarlas con facilidad. Las patas delanteras del tlacoleo eran excepcionalmente fuertes, con dedos semiprensiles, lo que sugiere que también podía usar sus garras para escalar árboles con agilidad. El cazador ágil y versátil. La capacidad del tlacoleo para trepar y moverse por terrenos difíciles lo convertía en un depredador aún más peligroso. Se cree que podía cazar de múltiples maneras, emboscadas desde los árboles. Al igual que los leopardos modernos, el tlacoleo podía acechar desde las alturas y lanzarse sobre sus presas desprevenidas. Caza en cuevas y terrenos accidentados. Sus garras y patas fuertes le permitían navegar por entornos complejos, persiguiendo presas hasta sus escondites. Arrastre de presas a lugares seguros. Una vez que capturaba a su víctima, el tlacoleo podía arrastrarla a árboles o cuevas, protegiéndola de carroñeros como la megalania o el king cana. Una máquina de caza marsupial. El tlacoleo era la definición de un depredador alfa, un cazador adaptado perfectamente a su entorno. En un continente lleno de gigantes herbívoros, como el diprotodon, el wombat gigante del tamaño de un elefante, y aves enormes como el genyornis, el tlacoleo habría encontrado abundantes oportunidades de caza. Pese a su tamaño más pequeño que el de los grandes felinos modernos, su diseño evolutivo y métodos letales de caza le permitían enfrentarse a presas mucho más grandes que él mismo, convirtiéndolo en uno de los carnívoros más eficientes de la prehistoria. El último león de Australia. Con la llegada de los humanos hace aproximadamente 50.000 años, el tlacoleo enfrentó una nueva competencia. Aunque poderoso, no pudo resistir los cambios en el ecosistema y la presión humana, extinguiéndose hace unos 30.000 años. Sin embargo, su legado sigue vivo. Algunas leyendas de las culturas aborígenes australianas hablan de criaturas parecidas a leones que acechaban en las sombras, lo que sugiere que los últimos tlacoleo podrían haber coexistido con los primeros humanos. En la vasta tierra de Australia prehistórica, no solo los depredadores imponían terror, algunos herbívoros también merecían respeto y admiración. Entre ellos se encontraba el diprotodon, una verdadera bestia colosal que parecía salida de una novela fantástica, pero era muy real, un gigante inofensivo. O no tanto. El diprotodon, el marsupial más grande que jamás haya existido, era un pariente lejano del wombat y del koala actuales. Sin embargo, cualquier parecido terminaba ahí, porque este gigante alcanzaba un tamaño y peso comparables a los de un elefante asiático moderno. Peso: hasta 3,8 toneladas, suficiente para aplastar a cualquier enemigo con solo un movimiento. Longitud: alrededor de 4 metros, con una altura a la cruz de casi 2 metros. Su estructura robusta le permitía sobrevivir en los entornos difíciles de la Australia antigua, desde praderas hasta zonas áridas, donde este herbívoro consumía hojas, ramas y otros materiales vegetales. Una mordida poderosa. Aunque era estrictamente herbívoro, no subestimemos su mandíbula poderosa. El diprotodon tenía dientes adaptados para triturar plantas duras y leñosas. Una mordida con tanta fuerza que, en teoría, podría haber roto huesos humanos si así lo quisiera. Estas características lo convertían en un desafío para cualquier depredador que se atreviera a cazarlo. Además, su tamaño le daba una confianza natural. El diprotodon no necesitaba correr. Enfrentarse a él era como enfrentarse a una pared viviente. Un gigante con personalidad. A pesar de su carácter pacífico, un diprotodon acorralado o defendiendo a sus crías podía volverse increíblemente peligroso. Imagina la fuerza de una criatura de casi 4 toneladas embistiendo con todo su peso. Para los depredadores prehistóricos como el tlacoleo o la megalania, cazar un diprotodon no solo era una tarea titánica, sino también arriesgada.
Al igual que los elefantes modernos, probablemente vivían en manadas, lo que les proporcionaba protección adicional contra los depredadores. Incluso los más feroces cazadores de la época habrían pensado 2 veces antes de atacar a un grupo de estos gigantes. El fin del gigante. Con la llegada de los primeros humanos a Australia, la historia del Diprotodon llegó a su fin. Estos gigantes desaparecieron hace aproximadamente 46.000 años, víctimas de la caza y los cambios climáticos. Sin embargo, su legado aún vive en los fósiles y en las historias de los pueblos indígenas, que posiblemente encontraron a las últimas manadas de estos majestuosos herbívoros. Entre las criaturas que recorrían la Australia prehistórica, el Genyornis destaca como una de las aves más intimidantes de la historia. Aunque herbívora, su tamaño y apariencia inspiraban respeto y temor en igual medida. El gigante que caminaba sobre la tierra, el Genyornis, parte de la familia de las Thunderbirds, aves del trueno, no era un ave cualquiera. Altura, alcanzaba los 2 metros, superando fácilmente a un adulto humano promedio. Peso, hasta 250 kilogramos, tan pesado como un oso negro. Su cuerpo robusto, con patas gruesas y musculosas, lo convertía en un ave poderosa que no necesitaba volar para sobrevivir. A diferencia de las aves modernas, el Genyornis era completamente terrestre, caminando por las planicies australianas como un verdadero tanque viviente, un herbívoro que sabía defenderse. Aunque el Genyornis era herbívoro, no era indefenso. Al contrario, tenía varias herramientas para enfrentarse a los depredadores que se atrevían a desafiarlo. Pico poderoso. Su pico era grande, afilado y resistente, capaz de romper ramas y triturar vegetación dura, pero también útil para herir gravemente a cualquier atacante. Un golpe certero podía fracturar huesos o dejar heridas fatales. Patas fuertes y garras filosas. Sus patas no solo lo ayudaban a moverse con rapidez, sino que terminaban en garras capaces de infligir cortes profundos. Un depredador imprudente podría salir malherido o incluso morir en el intento. El Genyornis, al igual que el avestruz moderno, probablemente utilizaba sus poderosas patas tanto para defenderse como para escapar a grandes velocidades cuando la situación lo ameritaba. La extinción del ave del trueno. Alrededor de 45.000 años atrás, el Genyornis desapareció, coincidiendo con la llegada de los humanos. La caza constante, junto con el cambio climático, acabó con una de las aves más impresionantes de la historia. Curiosamente, existen evidencias de que los humanos primitivos no solo cazaban al Genyornis, sino que también robaban sus huevos, lo que habría contribuido aún más a su extinción. Un último rugido. Pese a ser herbívora, la sola presencia del Genyornis era suficiente para imponer respeto. Imagínate encontrarte en el camino de una bestia de 2 metros, que, aunque no buscaba sangre, tenía la fuerza y las herramientas necesarias para defenderse ferozmente. Australia, hace más de 50.000 años, no era simplemente una tierra de monstruos colosales y depredadores letales. Era un infierno en la tierra donde la naturaleza misma parecía conspirar en contra de cualquier criatura que se atreviera a vivir allí. Más allá de los animales aterradores que acechaban en cada rincón, las condiciones climáticas extremas hacían que sobrevivir fuera casi un milagro. Un entorno extremo. El clima en la Australia prehistórica era una combinación de sequías severas y temperaturas extremas. Los largos periodos de sequía secaban los ríos y lagos, dejando a las criaturas gigantes en un constante estado de estrés y competencia por el agua y los recursos. Estas condiciones transformaron el paisaje en una arena de caos donde los herbívoros gigantes, como el Diprotodon, recorrían grandes distancias en busca de alimento y agua, convirtiéndose en presas vulnerables. Los depredadores, como el tilacoleo y la megalania, acechaban en los pocos oasis restantes, esperando a que sus víctimas aparecieran desesperadas. Las sequías intensas y los incendios naturales podían devastar grandes áreas en cuestión de días, eliminando recursos y forzando a las criaturas a migrar o morir. En este mundo, la vida dependía del equilibrio y la adaptación. Sin embargo, ninguna criatura fue tan resiliente como el recién llegado, el ser humano primitivo. Los primeros humanos, el mayor depredador de todos. Cuando los primeros Homo sapiens llegaron a Australia, no eran gigantes, ni tenían garras, colmillos o armaduras naturales. A simple vista parecían frágiles e indefensos en comparación con los monstruos que los rodeaban, pero tenían algo que ninguna otra criatura poseía: inteligencia, estrategia y determinación. Los humanos no solo lograron sobrevivir, sino que aprendieron a dominar esta tierra hostil,
cazadores estratégicos. Desarrollaron herramientas de piedra y lanzas para cazar presas mucho más grandes que ellos, como el Diprotodon o las aves gigantes como el Genjornis. Trabajo en equipo. A diferencia de los depredadores solitarios como el tilacóleo, los humanos cazaban en grupos organizados, usando tácticas precisas para agotar y abatir a sus objetivos. Adaptación constante. Aprendieron a leer los patrones del clima y a migrar junto con sus presas, convirtiéndose en verdaderos nómadas expertos en supervivencia. Estos primeros humanos no solo cazaban por necesidad, sino que también comenzaron a alterar el equilibrio ecológico de Australia. La extinción de muchas especies gigantes coincidió con la llegada de los humanos, lo que sugiere que fueron los depredadores más letales que este continente haya visto jamás. Un mundo transformado. Imagina a un pequeño grupo de humanos, armados solo con lanzas rudimentarias, acechando a un Diprotodon de 3 toneladas o esquivando las emboscadas de una megalania gigante. Lo que les faltaba en fuerza física, lo compensaban con paciencia y astucia. Usaban el fuego para despejar áreas y atraer a los animales, tácticas de agotamiento obligando a las presas a correr hasta que estuvieran demasiado cansadas para defenderse. Coordinación grupal para distraer a los depredadores y atacar con precisión. Los depredadores antiguos, que por millones de años habían reinado sin competencia, se encontraron con un enemigo que no podían vencer, un ser capaz de adaptarse y aprender. ¿Los humanos, los verdaderos monstruos? Esta adaptación imparable nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Fueron los humanos primitivos los verdaderos depredadores supremos de la prehistoria? Mientras los monstruos colosales dependían de su fuerza física, los humanos transformaron el mundo a su alrededor, alterando ecosistemas y llevando al borde de la extinción a algunas de las criaturas más poderosas que jamás existieron. Al final no fue la megalania, ni el tilacóleo, ni siquiera el quincana quien dominó Australia. Fueron aquellos pequeños grupos de humanos los que, con su ingenio, cambiaron la historia del continente para siempre. El Australia prehistórico fue, sin duda, un lugar de pesadilla. Cocodrilos terrestres, lagartos venenosos, serpientes descomunales y aves gigantes convivían en un caos perfecto. Y sin embargo, nuestros antepasados lograron enfrentarse a este mundo y salir victoriosos. ¿Crees que podrías sobrevivir en una tierra tan letal? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias sobre criaturas que desafían la imaginación. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Macabras. Si te gustan las historias sobre los depredadores más letales y las criaturas más fascinantes de la prehistoria, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.